Adelante, Camilo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como ya dijo nuestro presentador, mi nombre es Camilo Vergara, yo soy cajonino, soy oriundo de San José de Maipo, nacido, criado y actualmente residente en la comuna de San José de Maipo. Y hoy día les voy a hablar del patrimonio geológico del Cajón del Maipo que nosotros estamos trabajando con mucha gente de acá del territorio y otras personas de otras entidades por su declaración como un geoparque mundial de la UNESCO. Primero, agradecerte, Rodrigo, por la invitación. Creo que este espacio es muy, muy interesante, muy importante, sobre todo en este tiempo de cuarentena, en que uno puede acceder a mucha información a través de estos medios y es bueno contar con espacios para la difusión de la geociencia. Y bueno, desde ya decirles que sigan a las redes sociales del ciclo geológico y por supuesto también a la del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y, y ahí pueden obtener un poco más de información y ahí también está mi correo de contacto para quien le interese contactarnos después de esta charla. Bueno, un breve sumario de lo que se va a ver hoy día en la presentación. Vamos a hacer una introducción a lo que significa el concepto de patrimonio geológico y qué son los geoparques mundiales de la UNESCO. Se va a hacer una vista general de lo que es el patrimonio geológico del Geoparque Cajón del Maipo. Luego también una reflexión sobre la relación del patrimonio geológico con los otros tipos de patrimonio que existen en el territorio, desde el punto de vista natural y también cultural. Y finalmente, con esta visión que tienen los geoparques mundiales de la UNESCO, cómo las oportunidades que se pueden desarrollar a partir del aprovechamiento sostenible del patrimonio geológico para el beneficio de las comunidades que viven en los territorios que tienen estos valores. ¿Ya? Entonces esa es más o menos la estructura de la presentación. Bueno, hoy día aquí les cuento un poco cuáles son las instituciones que están apoyando el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que es la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo, Fundación Caserta, la Municipalidad de San José de Maipo, la UTEM, la Cámara de Turismo Local, la Sociedad Geológica de Chile, que nos ha brindado apoyo técnico y científico, principalmente a través del profesor Reinaldo Charrier, y también contamos con el patrocinio de la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO, y espero que prontamente tengamos acá el logo del Departamento de Geología de la Universidad de Chile también, que es uno de los actores que debería ser parte y apoyar esta iniciativa. Y bueno, acá una fotografía de nuestro equipo de trabajo para contarles que en realidad yo hoy día vengo representando a mucha gente que está trabajando por este proyecto. Y bueno, sí, Camilo Vergara, geólogo, que yo me titulé hace unos 3 años del Departamento de Geología y desde que salí de la universidad me he dedicado a trabajar por este proyecto y en esta temática. Bueno, un poco de introducción conceptual. No sé si todos están habituados al concepto de patrimonio geológico. Yo personalmente no lo conocí en la universidad, lo fui descubriendo después en la vida, cuando me empecé a interesar por la conservación de los paisajes y de los sitios geológicos. Entonces, el patrimonio geológico se define, según la definición de la Ley de Patrimonio Natural de España, como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo, que pueden ser formaciones, estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles y otras manifestaciones que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y la evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y del presente, y también el origen y la evolución de la vida. Entonces el patrimonio geológico, en otras palabras, se considera que es como la memoria de la Tierra, ¿cierto? Son los sitios o los elementos de la geología que permiten entender algunos de estos procesos y que, bueno, ahora vamos a pasar a otra definición que entrega otros elementos, que dice que el patrimonio geológico también puede ser definido como un recurso no renovable, que por su valor científico, pedagógico, paisajístico, turístico o cultural, y por su contribución para el reconocimiento e interpretación de procesos geológicos que modelan nuestro planeta,
deben ser preservados para las generaciones venideras, ¿ya? Los conceptos, pero es importante definirlo antes de seguir. Entonces, el patrimonio geológico, estos sitios que se les suelen llamar geositios o elementos de interés, pueden tener un valor científico, pueden tener un valor pedagógico, paisajístico, turístico o cultural. Y lo que es interesante que dice acá es que son recursos no renovables. Por ejemplo, si es que existe un fósil en una localidad tipo que está en una posición específica que permitió entender cierto proceso en alguna cuenca, y ese fósil se extrae, ya ese recurso se perdió, digamos, el recurso del valor patrimonial que tenía. De hecho, aunque uno recupere el fósil, ya al perder la posición en la que estaba en el afloramiento, ya pierde valor científico, por ejemplo. Entonces, en general, el patrimonio geológico se considera un recurso no renovable, y finalmente es importante hacer hincapié en que se considera que deben ser preservados para las generaciones venideras. Entonces, patrimonio geológico y diversidad viene a completar un poco la figura de lo que es el patrimonio natural, que siempre históricamente se ha considerado como la biodiversidad como el patrimonio natural. Cuando se habla de patrimonio natural se considera la flora, la fauna, los hongos, los insectos, pero en general no se había incluido mucho este tema hasta finales del siglo XX, específicamente en el año 1991, cuando nace el concepto de la memoria de la tierra y de los derechos de la memoria de la tierra, y se agrega la parte geo al patrimonio natural y a la diversidad natural, como un componente igual de importante que la flora y la fauna. Bueno, ya según otros autores que han venido desarrollando este tema, el patrimonio en términos generales se puede dividir en una vertiente natural y una cultural. Entonces, natural es lo que no es resultado de la actividad humana, y cultural es lo que sí es resultado de la actividad humana. Y el patrimonio geológico, en parte del sector abiótico. Y también existe un sector biológico, ¿cierto?, que tiene que ver con la botánica y la zoología. Y por el lado cultural está la parte material, que básicamente el tema arquitectónico, industrial, y la parte inmaterial o intangible, que tiene que ver con la cultura, con las historias, con los relatos de un lugar. Eso también quiero dejarlo claro, que los geoparques, que es lo que voy a definir después, consideran todos estos tipos de patrimonio, no solo el geológico. Por eso muestro este esquema. Y bueno, volviendo un poco al patrimonio geológico, ¿por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué es importante ponerlo en valor? Y acá hay algunos conceptos que lo resumen. Por ejemplo, el patrimonio geológico entrega valor a un territorio. Cuando uno conoce el patrimonio geológico que existe en una localidad o en un sector, el territorio aumenta su valor en todo sentido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociocultural. Por ejemplo, San Pedro de Atacama, que sería muy distinto si no tuviera el Valle de la Luna, o los geysers del Tatio, o los volcanes que están ahí cerca, ¿cierto? Entonces, la puesta en valor que se ha hecho de ese patrimonio geológico ha aumentado el valor del territorio, lo mismo que las Torres del Paine, por ejemplo. Por otro lado, es una herramienta de cohesión territorial que está profundamente vinculada a la cultura del ser humano que vive en el territorio. Eso también es muy, muy relevante, y lo voy a explorar un poco más después. Como dije antes también, el patrimonio geológico es la memoria de la Tierra, ¿cierto? Toda la reconstrucción geológica que uno hace al final la hace a partir de los elementos de mayor interés científico, y también es un recurso económico, científico y didáctico, por ejemplo, a través del turismo, de lo que se denomina como geoturismo, y también es el soporte de los hábitats y los ecosistemas. Acá también recalcar el tema de que el patrimonio natural y los ecosistemas no solo son la flora y la fauna, sino que también la geología y la hidrología del sector. Y el último concepto es el desarrollo sostenible. El patrimonio geológico, si se aprovecha y se entiende de una manera holística, puede ser un eje de desarrollo sostenible para las comunidades que viven en un territorio. Bueno, sí, en el estudio del patrimonio geológico, el fin último es su gestión, es gestionar el patrimonio geológico. ¿Y eso qué significa? Significan procesos que permiten identificarlo, valorarlo, conservarlo y también divulgarlo. Y algunas de las herramientas que existen para la gestión de este patrimonio
son los inventarios, ¿cierto? Es determinar cuál es el valor patrimonial que existe en un determinado sector. Existen herramientas legislativas, ¿cierto? Por ejemplo, como la legislación protege el patrimonio paleontológico, solo por el solo ministerio de la ley, solo por ser un fósil ya está protegido, ese es un ejemplo. También existen las herramientas y las estrategias de geoconservación, y finalmente la divulgación y la educación, que para mí es como o sea, es a lo que yo más me he dedicado en el último tiempo, al tema de la divulgación y la educación en cuanto al patrimonio geológico, particularmente del Cajón del Maipo. Bueno, esto se puede estudiar a distintas escalas globales, regionales o locales. Bueno, ahora como segundo tópico pasamos a lo que son los geoparques mundiales de la UNESCO, porque como les decía antiguamente, como no se conservaba el patrimonio geológico, o sea, no se consideraba el patrimonio geológico como algo relevante en sí mismo, los geoparques vienen a fortalecer esta idea y son como el mecanismo de protección internacional que existe para los sitios de alto valor geológico. Entonces es una figura promovida por la UNESCO y cuya definición es: los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional, con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Bueno, esta breve definición que da la UNESCO tiene bastantes elementos que permiten digregarla y sacar harta información. Por ejemplo, bueno, por un lado es un área geográfica única y unificada, muy bien delimitada. Ya tiene que existir un polígono, un mapita donde uno pueda saber exactamente dónde empieza y dónde termina el geoparque. Y es única y unificada, no puede tener agujeros, no puede tener islas, sino que es un polígono cerrado. Y en ese polígono tiene que existir sitios de importancia geológica internacional. Y esos sitios se tienen que gestionar. Entonces, volviendo a... No solo basta con la existencia de patrimonio geológico, sino que tiene que existir educación, valoración, identificación de esos sitios. Y además tienen que ser aprovechados por la comunidad local con este concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Ya? Tiene que ser un geoparque, es una herramienta de desarrollo territorial. Y también se desprende de esto que en los geoparques tiene que vivir gente adentro. Eso lo diferencia, por ejemplo, de un parque nacional o de un parque geológico, que es una figura que en Europa sí existe. Y bueno, el fin de los geoparques siempre es el desarrollo sostenible, con sus tres vertientes igualmente desarrolladas. Eso también es interesante el concepto que los geoparques no son un área de conservación, sino que son un área de desarrollo sostenible. Entonces la conservación es una de las áreas de trabajo, pero todo el desarrollo sociocultural y el desarrollo económico tienen que venir aparejados con la conservación y la puesta en valor de la naturaleza y de la geología del territorio. Finalmente, para reforzar la idea, los geoparques, por ser una figura promovida por la UNESCO, están bajo la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿cierto? Y aportan a varios de estos objetivos de manera directa e indirecta. No voy a entrar más en detalle. Y también algo que es muy interesante es que los geoparques, a diferencia de, por ejemplo, los patrimonios de la humanidad, como es Valparaíso o las iglesias de Chiloé, conforman una red de cooperación internacional. ¿Ya? Los patrimonios de la humanidad son una declaratoria, como que te dan un certificado y uno obtiene un reconocimiento internacional de ese tema. Pero los geoparques no solo tienen ese reconocimiento, sino que también ingresan a una red de cooperación internacional que presta asistencia técnica, que presta, entrega muchas herramientas para la gestión de los territorios, y que está compuesta por 147 geoparques mundiales actualmente, en 41 países de los 5 continentes. Principalmente los geoparques están localizados en Europa y en Asia, aunque también tenemos una creciente red latinoamericana de geoparques. Actualmente hay 7 en Latinoamérica y el Caribe, donde están nuestros amigos de Araripe, de Grutas del Palacio, de Comarca Minera, de Mixteca Alta, y los últimos 3 geoparques que se agregaron, que son los geoparques de los Andes, Utralcura, Colca y Volcanes de Andagua e Imbabura, ¿ya? En Ecuador,
Perú, y el Geoparque Cutralcura, que es nuestro geoparque chileno, nuestro orgullo nacional, el primero y único hasta ahora geoparque reconocido por la UNESCO, que está en la Araucanía andina, y que tiene un patrimonio volcánico y cultural mapuche muy valioso. Y bueno, aquí termino con el tema de los geoparques. Para los que les interese saber más, acá tenemos una actividad la próxima semana que se llama la Semana de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, del 22 al 28 de junio, donde van a haber muchas presentaciones sobre geoparques, sobre las distintas temáticas de los distintos proyectos, etc. Así que a los que les interese más ahondar en la temática, quedan muy invitados a esta actividad. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el geopatrimonio de San José de Maipo. Y también aquí como contarle un poco cuál es la visión que se ha construido acá. El geopatrimonio o el patrimonio geológico está en este esquema que se muestra al centro, simbolizado por este amonite, y nosotros siempre entendemos que está muy relacionado con todos los otros tipos de patrimonio, ¿cierto? Que es el patrimonio natural, la flora y la fauna, el patrimonio cultural, el patrimonio industrial, y también el patrimonio intangible, nuestros tesoros humanos vivos, nuestra cultura, nuestros relatos. Y por el lado superior del esquema se ven las herramientas que se utilizan para el desarrollo sostenible a partir del patrimonio, que son el geoturismo, la geoeducación y también, obviamente, la geoconservación y en la investigación científica. Bueno, un poquito sobre la geología de San José de Maipo, esto ustedes lo saben muy bien. Estamos en la zona de subducción, la placa Nazca con la placa sudamericana, la zona central de Chile. En esta zona de subducción tenemos la generación de la orogénesis de la cordillera de los Andes con un arco magmático activo, y en particular en este óvalo moradito estaría ubicado el territorio de San José de Maipo, con 3 volcanes activos en zona de la zona volcánica sur. Y acá se muestra un mapa de la región metropolitana de Santiago, la región metropolitana de Chile, donde el polígono negro, que está a la derecha, muestra la región completa, la figura en verde es la ciudad de Santiago con sus 6 millones de habitantes, y esta figura que está con el mapa de elevación es el territorio de San José de Maipo. Acá se ve que la comuna de San José de Maipo ocupa 1/3 de la región, 5.000 kilómetros cuadrados de los 15.000 kilómetros que tiene la región metropolitana, y está, bueno, muy cercano a la zona urbana de la ciudad de Santiago. Y acá yo puse algunos datos que me llaman mucho la atención, que por ejemplo la superficie comunal de San José de Maipo, que es solo una comuna, solo un municipio con 20.000 habitantes, tiene 71 veces más superficie que la comuna de La Florida, o 88 veces más superficie que la comuna de Alto, que es la más habitada de la región y la más habitada de Chile, si no me equivoco. Y asimismo tiene 200 veces más superficie que la comuna de Santiago. Y para terminar con este dato, digamos, se considera que es alrededor de 7 veces la superficie de toda la zona urbana de Santiago. Entonces es un territorio gigantesco que limita con Argentina, que limita con la región del Libertador Bernardo O'Higgins y también limita con la región de Valparaíso. Y es toda la zona, o sea, es básicamente gran parte de la zona cordillerana de la región metropolitana. Bueno, acá contarles cómo se hace un inventario de geositios, que es lo que les vamos a mostrar ahora. Tiene una metodología de 4 etapas, donde primero se hace una identificación de geositios potenciales basado en consulta con expertos que hayan estudiado el área, revisiones bibliográficas. Se hace una lista de posibles geositios que representen la historia geológica del lugar y también la diversidad de procesos geológicos que ocurren en un territorio, ¿ya? Entonces uno tiene que buscar las localidades tipo de las formaciones, los lugares donde hayan ocurrido algunos procesos geológicos que hayan generado algún tipo de impacto. Bueno, ahí se hace todo un análisis y también se hace una revisión bibliográfica, todos los papers, las tesis que se hayan hecho en el territorio, y ahí se propone una lista de geositios. Nosotros contamos además con un input que era el trabajo de José Miguel Venado, que publicó en 2013, que él hizo también un primer inventario de geositios
hace un buen tiempo ya. Entonces, con esa lista, uno pasa a una caracterización cualitativa, tiene que ir a estudiar en terreno los geositios, utilizando ciertos criterios, que sea representativo, su integridad, su rareza y la existencia de conocimiento científico, para luego pasar a una evaluación cuantitativa de su valor científico, su potencial de uso turístico, su potencial de uso educativo y también su riesgo de degradación. Esto es las metodologías que se recomiendan para la creación de geoparques, que está principalmente la de José Brila, en este caso, la que nosotros seguimos. Y finalmente también con esos resultados, cuando uno analiza en cada geositio su valor científico, turístico, educativo y riesgo de degradación, puede hacer ciertos análisis para la gestión. Entonces, por ejemplo, un geositio que tenga un altísimo valor científico y un altísimo riesgo de degradación es un sitio que hay que conservar y no hay que promover. O de la misma forma, un geositio que tenga un alto valor turístico y un bajo riesgo de degradación es un sitio que se podría pensar en promover para la actividad turística. Ese es como el último paso. Bueno, ahí unas fotos del trabajo en terreno y una breve introducción a la geología del Cajón del Maipo, para los que no estén familiarizados. Acá en la izquierda se ve el mapa geológico, y en el centro se ve una tabla estratigráfica, una columna estratigráfica simplificada que se en varios trabajos anteriores, y principalmente en Foc, Tiele, Venado, etc. Y acá, bueno, en la zona este de la comuna tenemos las formaciones mesozoicas, ¿cierto? Formación Río Colina, Río Damas, Lo Valdés, Colimapu, que se habrían formado en un ambiente de subducción extensivo en el Mesozoico, en el Jurásico y en el Cretácico, principalmente rocas sedimentarias y volcánicas, algunas de origen continental y otras de origen marino. Y en la zona, bueno, y cuando uno va a terreno, ¿cierto? Va a ver estas rocas que están profundamente deformadas, falladas y plegadas con este tipo de paisajes, ¿cierto? Que acá tenemos imágenes de la formación Lo Valdés y de la formación Río Damas. Por otro lado, en la zona... Ahí, se quedó pegado esto. En la zona oeste de la comuna tenemos las formaciones más cenozoicas, ya con un sistema de subducción un poco más similar al actual, formaciones de abanico y farellones, que tienen este tipo de paisajes, ¿cierto? Que son rocas ya de origen continental, principalmente volcánico y sedimentario de origen continental, que también muestran deformaciones tectónicas, pero en menor grado que las formaciones mesozoicas. También hay centros eruptivos activos de actividad cuaternaria, y algunos volcanes también del Pleistoceno, de la unidad volcánica antigua, como el geositio Volcán San José, Volcán Tupungatito, Volcán Maipo, y las alteraciones hidrotermales asociadas, también las fuentes termales asociadas. Y también existe una serie de rocas de unidades intrusivas, unidades ígneas. Las más grandes son del Mioceno, como el geositio Plutón San Gabriel o el geositio Plutón La Gloria. Y bueno, finalmente, después de todo este recorrido, acá les mostramos una división geográfica que se hizo en el área, donde están distribuidos nuestra lista final de 40 geositios, y que se dividieron por áreas geográficas y también por áreas temáticas, que son las que están... Las áreas temáticas son como los tipos de procesos geológicos que ocurren en el lugar, que eso voy a darle más detalle en breve. Bueno, luego de que se hace esta investigación, esta identificación y caracterización, y esta lista de geositios, uno pasa al análisis cuantitativo. Como les decía antes, acá uno pone números, le pone puntaje. En este caso, en esta metodología, se ponen puntajes de 0 a 400 en cada uno de estos criterios. Entonces uno pone un puntaje para el valor científico, valor educativo, un puntaje para el valor turístico y un puntaje para el riesgo de degradación. Y con esos puntajes uno genera rankings, un ordenamiento interno de los propios geositios, y así puede saber cuáles son los que tienen distintos tipos de prioridad para la gestión. Ya
cada uno de estos criterios se evalúa con una serie de indicadores. Por ejemplo, el valor científico tiene 7 indicadores y el valor turístico y educativo tienen más indicadores aún. Acá hay una tabla que muestra un poco, en resumen, los resultados numéricos que se obtuvieron. Y acá está la división por áreas temáticas. Las áreas temáticas de la que muestra la geodiversidad del Cajón del Maipo, está incluida la remoción en masa, los glaciares y su morfología asociada, el volcanismo, la tectónica, roca intrusiva, roca sedimentaria, morfologías fluviales, yacimientos, fuentes termales y también el registro paleontológico. Esas son algunas de las áreas temáticas, o sea, son las áreas temáticas que se identificaron para nuestros 40 geositios. Y ahora pasamos a mostrar algunos geositios de las áreas temáticas, la parte más bonita, ¿cierto? Que son las hermosas fotografías que se pueden tomar en este lugar y que muestran algunos de nuestros geositios. Por ejemplo, en el tema de remoción en masa está la remoción La Silla del Diablo, que tiene un deslizamiento gigantesco con esta serie de conos de eyección enorme asociado a crioclastismo, gelifracción. Tenemos la remoción en masa Las Amarillas, que está reconocida también en el Inventario Nacional de Geositios de la Sociedad Geológica de Chile. Y, por ejemplo, la remoción en masa del estero San Alfonso, que hace un par de años en un sector poblado. Aquí, esta casa blanca que se ve ahí en la parte superior derecha de la imagen, es mi casa, es la casa donde vive mi padre. Entonces, nosotros ahí, acá se puede evidenciar que nuestra historia, nuestra cultura como cajoninos está fuertemente condicionada por procesos geológicos. Como un detalle muy tesidor, digamos, el JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, hizo una recopilación histórica de los desastres ocurridos en San José de Maipo, y ellos recopilaron que en los últimos 70 años han ocurrido 22 desastres en la comuna, con pérdidas fatales o daño grave a la infraestructura. Entonces es una comuna que tiene mucho peligro geológico y una población que está expuesta al riesgo de desastre. Otras áreas temáticas son ¿cierto? Por ejemplo, este es uno de los geositios más visitables, uno de los glaciares visitables, que es el glaciar Colgante el Morado, que tiene toda esta morfología, en un valle nu, morrenas laterales, laguna glaciar, una maravilla de geositio que está, bueno, en franco retroceso. Asociado a morfologías glaciares también está la Laguna Negra, que fue estudiada por la NASA por 3 años debido a sus condiciones geográficas como un análogo planetario para utilizar robots que quieren hacer aterrizar, bueno, no aterrizar, pero que lleguen a Titán, una luna de Saturno, y esos robots lo estaban probando acá en la Laguna Negra, como una muestra de las singularidades que tiene nuestro territorio desde el punto de vista geográfico y geológico. En cuanto al área temática del volcanismo, como ya les dije, tenemos 3 volcanes activos. Uno de esos es el volcán Maipo, que está dentro de una caldera de 20 kilómetros, que habría provocado una erupción de índice de explosividad volcánica de tamaño 7. Una tremenda erupción que habría ocurrido hace unos 150.000 años, bastante reciente. Y este es uno de los geositios que tiene mayor relevancia científica en el geoparque, y al mismo tiempo es muy difícil de acceder, por lo que tiene un valor turístico bajo, más bien por las restricciones de acceso que existen por su propiedad privada. Otro geositio que tiene una belleza escénica espectacular son las columnas basálticas del volcán Casimiro, que están muy cerca del volcán Maipo. También está el volcán Tupungatito, ¿cierto? Con este cráter hiperácido, que es uno de los 8 cráteres, si no me equivoco, que tiene este volcán. Algunos de ellos cubiertos por glaciares tremendos, que también significan algún peligro geológico para la población, debido al riesgo de la Ares. También la deformación tectónica, ¿cierto? Que es una de las áreas temáticas, como les dije antes. Las rocas intrusivas, como vemos acá en el geositio Plutón los lunes.
Las rocas intrusivas también se pueden ver en el Plutón La Gloria, que es uno de los geositios de relevancia internacional desde el punto de vista científico, debido a las investigaciones que ha hecho Francisco Gutiérrez, Italo Payacán, que han hecho unas zonaciones acá, o sea, han estudiado la zonación del Plutón La Gloria y que tiene una serie de papers internacionales muy relevantes y muy interesantes, y que también su belleza escénica significa un gran potencial turístico. Bueno, las rocas sedimentarias, como ya decíamos, también las morfologías fluviales, por ejemplo, en el Puente del Cristo, donde tenemos la erosión fluvial del río Maipo, en las rocas graníticas del Plutón San Gabriel, que generan este cañón maravilloso, que además es muy fácil de visitar, digamos, es un sector que tiene camino pavimentado hasta ahí. También antiguas minas y yacimientos, que esto está muy profundamente vinculado a la historia y a la fundación misma de la comuna de San José de Maipo. También voy a hacer un poco más de énfasis en esto después. Y también tenemos fuentes termales, una de ellas es las Termas del Plomo, que es un sitio turístico clásico del Cajón del Maipo, y el registro paleontológico que se puede encontrar, que lo más interesante, digamos, de esto, digamos, de Amonita hay en muchos lugares del mundo, pero lo interesante acá es como en la disposición que están los estratos y que se pueden encontrar a 3.000, 3.500 metros de altura este tipo de registro paleontológico, lo que históricamente ha sido muy estudiado y bueno, incluso Charles Darwin cuando estuvo en este territorio le llamó mucho la atención encontrar estos animalitos marinos a 3.000 metros de altura. Bueno, y como les decía también, cuando se hace el análisis cuantitativo, después se puede pasar al análisis geográfico para en vías a la gestión, y el principal resultado es que en el Valle del Río Volcán, un hotspot de la geodiversidad clásico estudiado y donde se va siempre en terreno, ¿cierto?, en fundamentos de geología o en diversos ramos de la carrera, ahí hay una concentración de geositios muy alta. Y bueno, acá hay un pequeño sumario, y básicamente el mayor resultado es que el Geoparque Cajón del Maipo cuenta con cerca de 10 geositios de alto valor científico, que justificarían la creación de un geoparque en este territorio desde el punto de vista geológico. Y bueno, para los que quieran tener mayor detalle sobre este estudio que se hizo, se publicó un libro que está en PDF, está en línea, que está entre los links que compartió Rodrigo en la difusión, donde cada uno de los geositios, de los 40 geositios de nuestro inventario, tiene una ficha de este tipo, donde tiene una descripción, tiene algunos diagramas que muestran su valor científico, valor turístico, educativo, etc. Y bueno, tuvimos la oportunidad de regalarle un libro a José Brila, que fue el creador de la metodología, cuando lo conocimos hace un tiempo atrás. ¿Una pregunta, Rodrigo? Sí, dime. Con el tiempo, ¿vamos bien? Sí, estamos bien. Sí. Ya, perfecto. Ya, ahora voy a hacer un poco más breve, un poco más rápido, en esta reflexión que se hace con respecto a la relación del patrimonio geológico con otros tipos de patrimonio. Por ejemplo, con el patrimonio histórico del Cajón del Maipo está vinculado a la geología. Y acá tenemos un hombre muy estudioso que está en el público, que es don Aristides Acevedo, que es líder de la Asociación de Pequeños Mineros de San José de Maipo, que tiene mucha información y yo he aprendido mucho de él sobre esta temática. Acá solo muestro un ejemplo, que es el pueblo El Volcán, que fue un pueblo que tiene cerca de más de 200 años de historia, que se funda en una zona muy agreste, una zona muy difícil de habitar, sobre todo hace un tiempo atrás, debido a la explotación del yeso y a la explotación del cobre que existía en este lugar. Ya habían ciertas vetas y ciertos diapiros de yeso que se explotaron muy fuertemente, que proveían a la región metropolitana de estos materiales, y por esa razón se funda el pueblo del Volcán. Y luego, después fue teniendo su historia, fue desarrollándose, fue un pueblo muy próspero, que tenía escuela, tenía hospital, tenía hasta un cine, tenía hasta casas de remolienda, según cuentan. En el año 1958 es destruido en buena parte, sobre todo su infraestructura industrial, por el terremoto de las Melosas, que tuvo un epicentro aquí mismo,
terremoto superficial que tuvo el epicentro en el mismo lugar. Bueno, aparte de dejar 400 damnificados y 4 muertos, destruyó buena parte de la infraestructura del pueblo y hace que el pueblo entre como en una decadencia y las infraestructuras se trasladan a otros sectores más cercanos a Santiago y el pueblo empieza a perder mucha población. Entonces pasó de tener 2.500, 3.000 habitantes a cerca de 40, 50 personas que viven actualmente. Entonces acá se ve una relación entre la geología y la historia de un lugar, porque el pueblo, digamos, nace por la explotación del recurso geológico y también entra en una fase de decadencia debido a un evento, a un fenómeno geológico. Por otro lado, también otro patrimonio que tenemos en la comuna, nuestro patrimonio inmaterial, son los arrieros, que son como la identidad del territorio, son la minería, son como los antepasados, digamos, de las generaciones que estamos ahora, y los arrieros son las personas que más conocen la cordillera, las personas que conocen la zona alta de la cordillera, que saben leer el clima, que saben leer cuándo va a subir o cuándo va a bajar el río, son las personas que ellos han visto el retroceso glaciar con sus propios ojos, y entonces ellos cuentan con una cantidad de información y de sabiduría respecto al patrimonio natural del Cajón del Maipo que es valiosísima. Bueno, y también obviamente conocen otro tipo de información como son las hierbas medicinales o cuál es la fauna acá local y cómo ha ido disminuyendo, etc. Entonces también ese tipo de relaciones son las que tienen que explorarse en los geoparques y que son muy, muy interesantes. Otro ejemplo muy como emblemático y al mismo tiempo un poco triste es este geositio que es el contacto de la formación Abanico con el Plutón San Gabriel, donde se ve esta intrusión plutónica que se metió en estos estratos de la formación Abanico, la plegó y generó ahí como una especie de metamorfismo de contacto, una alteración hidrotermal que, que es como un ejemplo de una intrusión de libro, ¿cierto? Un ejemplo maravilloso, pero que también, si observamos bien, acá se ven una serie de árboles que tienen una característica bien especial, y por otro lado también podemos ver en la zona baja del granito de San Gabriel, estos caminos que son producto de una explotación que se hace ahí para la extracción de granito. En este mismo lugar, que está reconocido en el Inventario Nacional de Geositios de la Sociedad Geológica de Chile, habita el Pristidactylus volcanensis, que es este bichito, este reptil, que está en peligro de extinción, está a punto de extinguirse, la verdad, y su localidad tipo es en este sector, cercano a donde fue descrito, fue muy cercano a este geositio. Digamos, no está muy claro por qué le gusta vivir en ese sector. Y por otro lado, estos árboles blancos, estos árboles que nacen en la roca blanca que yo les mencionaba antes, son los Austrocedrus chilensis, que también son conocidos como el ciprés de la cordillera, que la población que está aquí en este geositio es un relicto que habría quedado aislado de otras poblaciones que están más al sur, producto de las glaciaciones, y que tienen un valor biológico muy interesante porque han estado aisladas de las otras poblaciones mucho tiempo, entonces pueden tener valores genéticos ahí, una reproducción de estos ejemplares que podrían diferenciarlo de otros ejemplares que hay en Chile. Y todos estos tres, digamos, el valor geológico, el valor de fauna y el valor de flora que hay en este geositio, está siendo degradado por la explotación del granito, por la explotación de un recurso de romper la roca y subirla a un camión para venderla. Entonces, yo hace poco leí una frase que decía que hacer este tipo de cosas es como quemar una pintura de Leonardo da Vinci para hacer fuego cuando uno tiene frío, ¿cierto? Generar dinero a partir de la destrucción de este tipo de valores. Otro ejemplo también de las amenazas y del peligro, digamos, que tiene el Cajón del Maipo en cuanto a su recurso natural es el cambio climático y la sequía y la mala gestión de los recursos hídricos. Acá hay un ejemplo, se ve la Laguna Negra y el embalse El Yeso. Si no los conocen, se los presento, son la reserva de agua de la región metropolitana, de lo que bebemos el 80% de la población que vive en esta región. Y al norte está el glaciar Echaurren Norte, que es el que alimenta la Laguna Negra.
Bueno, un ejemplo es un estudio que está, o sea, no es un estudio, un artículo que publicó la NASA en su imagen del día, que muestra cómo ha ido reduciendo su volumen el embalse El Yeso desde el 2016 hacia el 2020. Esto fue publicado en la página de la NASA como un ejemplo del cambio climático y la mega sequía en Chile Central, que visualmente es bastante preocupante. En la misma zona, si uno se aleja un poquito y ve los glaciares y la zona nevada, eh, cuando es un 1 de enero, hace 3 años, se veía de esta forma, como está a la izquierda, y actualmente ya se ven más bien desnudos los glaciares, ya no hay mucha nieve, y también se ve un pequeño retroceso de las masas glaciares, que es bastante acelerado si uno lo estudia en las series de tiempo. Por ejemplo, el glaciar Echaurren Norte, que es el glaciar más estudiado del cono, o sea, del glaciar más estudiado del hemisferio sur, porque ya tiene 45 años de monitoreo. Acá está el balance de masa, la DGA, que la línea de tendencia es bastante preocupante. Entonces, este también es una de las áreas de preocupación que tienen los geoparques, el estudio del cambio climático y el riesgo al que está sometido su patrimonio. Bueno, acá también hay ciertas imágenes preocupantes respecto a las precipitaciones y a los caudales del río Maipo, que generan sequía y, por supuesto, incendios forestales, a los que también estamos muy expuestos en la comuna. Este ocurrió recién este año en la localidad del Canelo, que se quemaron 1000 hectáreas. Bueno, para terminar, eh, también contarles que Charles Darwin estuvo acá hace 200 años y en sus relatos dejó unas impresiones espectaculares. Él estaba muy emocionado cuando estuvo en este lugar durante 4 días, y cuando estuvo acá en el Paso Portillo Piecuenes, cruzando hacia Mendoza, dejó esta cita que después dice: ni plantas ni pájaros, solo algunos cóndores que vuelan sobre los picos más altos y distraen mi atención de las masas inanimadas. Me siento feliz de estar solo, experimento lo que se siente cuando se presencia una tempestad tremenda o cuando se oye un coro del Mesías ejecutado por una gran orquesta. Esto es lo que él sintió cuando miró los glaciares y las rocas del Valle del Yeso, antes de que existiera el embalse, obviamente. Y bueno, y un breve recorrido sobre lo que se ha hecho respecto al geoparque. Se están desarrollando una serie de proyectos para promover el geoturismo y el desarrollo económico sostenible a partir del aprovechamiento sostenible de los geositios. Por ejemplo, el Mirador de Cóndores, está las cabalgatas, que la idea es que sean siempre guiadas, ojalá por locales, también tours en bicicleta. Y acá está el proyecto del que participa don Aristides, que es el del turismo minero, donde en este pueblo el Volcán, que como yo les contaba tiene un patrimonio cultural y un patrimonio geológico de altísimo valor, se está desarrollando una reconversión hacia el turismo y la educación, como un polo de desarrollo local para que la gente que vive en el pueblo pueda tener mayores oportunidades de trabajar en su mismo lugar, aprovechando los antiguos piques mineros que quedaron abandonados después de la decadencia del pueblo del Volcán y ciertos decretos que prohibieron su explotación. Entonces ahora son eh, los mismos descendientes de los antiguos mineros los cajoninos mismos que cuentan su historia y al mismo tiempo se pueden ganar la vida haciendo un turismo de altísimo valor. También existe el concepto de los geoproductos, que también son productos locales que promueven y ponen en valor el patrimonio local. Y por ejemplo, acá a la derecha se ve un fósil de amonite, que yo lo tengo en mi mano en este momento, me lo regaló una vecina de Baños Morales, que es la única forma de que dejemos de vender fósiles en nuestra feria, es que hagamos réplica y que hagamos artesanía fósiles, porque eso también es un peligro que existe, el del expolio fósil. Tenemos la geocerveza y también una serie de artesanías. También se han desarrollado una serie de actividades educativas, todas las escuelas locales, los profesores y los niños han pasado han participado de actividades organizadas por el Geoparque. De hecho, la corporación municipal es parte del proyecto. Algunas imágenes. Y como último hito también les podría contar que hace un tiempo atrás se hizo una declaratoria, un decreto alcaldicio, donde el alcalde de San José de Maipo declara a San José de Maipo como la capital geológica de Chile y como un geoparque mundial aspirante. Esto generó cierta polémica, decían: ¿por qué usted es la capital geológica de Chile? Bueno, porque nosotros estamos convencidos de que lo somos y que queremos ser.
Y esto demuestra también el compromiso del gobierno local con esta idea de la declaratoria del geoparque, que está en proceso y está en avance hacia ser reconocido por la UNESCO. Un proceso que es bastante largo y que toma bastante tiempo. Como antecedente, Cutralcura tomó cerca de 9 o 10 años en lograr su declaratoria desde que comenzó a trabajar. Nosotros llevamos cerca de 3 años. Y bueno, esto es solo una pincelada muy breve de lo que significa el proyecto Geoparque de Cajón del Maipo, que hoy día me enfoqué más en la parte del patrimonio, pero hay todo un tema de gestión y gestión y gestión y gestión que se ha desarrollado y que se va a seguir desarrollando, y acá algunos de nuestros próximos desafíos son la construcción de nuestro master plan, la implementación de la estrategia de geoconservación y la eventual aplicación, postulación a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Y finalmente, uno de nuestros lemas, uno de nuestros mantras es que no solo basta con lo que tenemos, sino que lo más importante es qué es lo que hacemos con lo que tenemos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de convencer a nuestra comunidad, de que vive en un lugar de patrimonio geológico de relevancia mundial, y que esto es un potencial para su desarrollo que es altísimo, altísimo. Nosotros podemos convertirnos en un destino turístico de nivel internacional, en un laboratorio natural de estudio de la geología. Tenemos la Universidad de Chile y todas las otras universidades que estudian en la región metropolitana la ciencia de la Tierra, que utilizan y aprovechan el Cajón del Maipo como su laboratorio. Entonces esta es una gran oportunidad para poder avanzar en ese sentido. Y bueno, hoy día también la idea, sobre todo a los estudiantes de geología, era mostrarles este nuevo campo de la geología que yo personalmente no lo conocía en la universidad, que tiene que ver con la puesta en valor y la conservación del patrimonio geológico, y no solo su estudio o su explotación a partir de la minería o los estudios geotécnicos, qué sé yo, sino que también existe toda esta nueva línea que son los geoparques y la geoconservación. Y para terminar, los invito nuevamente a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde pueden encontrar mucha más información, y también seguir las redes de Ciclo Geológico, por supuesto. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Camilo, por la charla. Tenemos hartas preguntas. Vamos ahora a privilegiar las preguntas que están en el chat. Tú, Camilo, puedes seguir compartiendo pantalla, si así lo quieres, para las preguntas. Y les Perfecto, sí. recordamos que ahí en el chat están los links para varias referencias que nos envió Camilo, y los links están activos, cosa de hacerle clic y salta. Entonces, tenemos preguntas. Clau, ¿tú tienes? Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Bien, tengo la pregunta de Inés Bustamante que hizo hace un rato, que dice, quiere saber si los desastres geológicos en San José de Maipo son naturales o son productos del cambio climático. Si los desastres geológicos son naturales o son producto del cambio climático. Bueno, ahí hay que hacer siempre la salvedad y como el refuerzo de que los desastres, el concepto de desastre natural quedó obsoleto hace un tiempo. Como que se trata de, o sea, se ha recomendado desde las entidades internacionales que no se utilice el concepto de desastre natural, porque los desastres no son naturales, ¿ya? Porque el proceso geológico, que, no sé, pues el aluvión o el terremoto es natural, pero la respuesta y la preparación que tienen las comunidades depende digamos, de las entidades públicas, de la sociedad en sí misma. Entonces la suma de esas dos cosas genera los desastres. En particular, pero bueno, entiendo la pregunta refiriéndose a los desastres en sí. Yo pienso que existe una componente, o sea, el Cajón del Maipo es un sector donde la geología es muy dinámica, donde existen procesos geológicos ocurriendo todos los días. Hay ríos, hay glaciares, hay terremotos, hay volcanes, o sea, han existido y van a existir peligros geológicos siempre. Entonces, siempre que viva gente en el Cajón del Maipo va a haber exposición y vulnerabilidad frente al riesgo de desastre. Eso, digamos, la primera parte, existe una base, digamos, peligrosa. De hecho, no sé, en los años 50 ocurrió una avalancha de nieve que mató 23 personas.
en los años 80 ocurrió un aluvión que mató a 42 personas en el Alfalfal, y esos procesos ocurrieron antes de que los efectos del cambio climático fueran tan evidentes y tan fuertes. Sin embargo, al menos yo como vecino, digamos, de acá, he notado que existe un aumento en la frecuencia, ocurrencia de este tipo de eventos. Como yo les contaba, mi casa paterna está al lado del estero San Alfonso, donde ocurrió este aluvión del 2017, donde siempre ocurrían aluviones cada 5, cada 7 o cada 10 años. Históricamente han ocurrido aluviones en ese lugar, pero el del 2017 fue lejos el más grande. Fue lejos el más grande que ha ocurrido, al menos en los últimos 60 años que mi familia vive ahí. Entonces yo creo que hay un aumento en la frecuencia y la gravedad de estos eventos, sobre todo de los procesos de remoción en masa, relacionados al cambio climático. Y por otro lado también están los incendios forestales. Eso sí que es una cuestión que crece cada año, y los cerros están cada vez más secos y el bosque esclerófilo está cada vez más seco. Y eso sí que es una cuestión que ha aumentado y se ha generado en los últimos años. Yo cuando era niño los incendios forestales acá no eran muy comunes, y ahora todos los años tenemos varios. Entonces creo que sí, es un poco de las dos cosas. Camilo, tenemos hartas preguntas. Yo voy a leer una pregunta de Antonio Fuenzalía, que pregunta si se han hecho estudios paleoclimáticos, especialmente la transición Pleistoceno-Holoceno, desde una perspectiva de la ocupación arqueológica del territorio. Bueno, es una pregunta bien específica. La verdad es que no tengo una respuesta así tan técnica, y yo lo que sí manejo es que sí se han hecho muchos estudios arqueológicos en el Cajón del Maipo, hay una serie de publicaciones, pero así como el estudio paleoclimático de esa transición, la verdad es que lo desconozco, soy sincero. Sí sé que existe una serie de sitios arqueológicos acá, que por ejemplo Luis Cornejo tiene una serie de investigaciones, hay bastantes sitios reconocidos acá, pero yo pienso que el tema arqueológico en el Cajón del Maipo está totalmente subestudiado, como que hay mucho potencial para generar investigación que no existe. Y la verdad es que específicamente la respuesta a esa pregunta. Y saludos a Antonia Rosalía, que es una amiga de allá del Cajón del Maipo. Okay, tenemos más preguntas. Sigo con la de Santiago. Santiago pregunta, ¿cuál es el geositio que está con mayor riesgo? Los geositios que tienen mayor riesgo de degradación, según la metodología que se estableció, son algunos geositios que están en explotación actualmente, ¿ya? Entonces, entre ellos, por ejemplo, está el contacto de la formación abanico con el Plutón San Gabriel, que es el que yo mostraba en esa imagen, ese es uno de los geositios con alto riesgo. Están las terrazas fluviales de las vertientes, que acá existe una explotación de áridos muy extensiva en el Cajón del Maipo, básicamente porque somos el proveedor de la región metropolitana. Como que casi que no se puede detener la explotación de árido acá, porque Santiago se queda sin arena y sin ripio y todo este tipo de materiales que se utilizan en la construcción. Y esa morfología fluviales de las terrazas en ciertas zonas están muy afectadas, y es muy triste ver cómo han sido destruidas. Y también podríamos considerar bueno, el Plutón La Obra, que tiene una cantera que está explotándolo ahí hace bastante tiempo. Y el bloque de las ignitas de las arenas, que nunca se demostró si eran huellas de dinosaurios o no, pero que también eso está muy cercano a faenas de la obra de Alto Maipo, que también eso genera una serie de aumento en el riesgo de degradación. Bueno, existen distintos sectores, pero la verdad es que en general, como más general, el Cajón del Maipo, el valor del patrimonio geológico del lugar es proporcional al recurso geológico que existe explotable. Entonces es un lugar bastante amenazado, la verdad, en ese sentido. O sea, que hay yacimientos metálicos, no metálicos, hay agua, hay glaciares, lo que significa que hay siempre una dualidad y una dicotomía entre la conservación y la explotación, ¿cierto? Y en Chile al menos la legislación siempre ha tendido a
a preferir la explotación y la extracción del recurso. Entonces sí existe un alto riesgo en algunos de los geositios y en otros lugares también que no sean geositios. Ya. Camilo, yo voy a tratar de redactar una pregunta que en realidad la hace más de una persona, que tiene que ver cómo se compatibiliza el geoparque con las actividades industriales que se realizan dentro del territorio como Alto Maipo. Si esto representa una amenaza o no, o si se pone en riesgo el patrimonio geológico del Cajón del Maipo. Bueno, la respuesta a nivel global es que en los geoparques, como decía antes también, la existencia de patrimonio geológico es proporcional a la existencia de recursos geológicos, ¿cierto? O sea, siempre, mientras más interesante la geología sea de un lugar, es más probable que hayan recursos explotables. Eso suele suceder. Entonces, en todos los geoparques del mundo, al menos en los que yo conozco, siempre existen explotaciones y extracción industrial. O sea, siempre van a haber alguna cantera, va a haber alguna mina, va a haber alguna hidroeléctrica. Es muy natural que eso suceda. Lo que la figura de geoparque al menos entrega en Chile, que es un concepto que todavía está recién desarrollándose, es una designación más bien declarativa. Significa un manto de protección legislativa ni jurídica, porque los geoparques siempre van a tener que respetar la legislación nacional. Eso es algo como que tiene que quedar súper claro y es una limitante que es lógica, ¿cierto? Que se declare San José de Maipo como geoparque no significa que sea prohibir la minería o que sea prohibir Alto Maipo. Entonces tiene que convivir con la legislación nacional y tiene que verificar, ojalá que se cumpla de la mejor manera. Eso es como un detalle. Por otro lado, nosotros estamos convencidos de que en Chile al menos la herramienta de protección del territorio más potente es el empoderamiento de las comunidades y su propia valoración del patrimonio. Entonces, que la gente misma del lugar, que los niños, que los empresarios, que las autoridades locales manejen todos estos conceptos y sepan todos los recursos que tenemos y sepan todo este patrimonio maravilloso que hay, también genera protección que es quizás como intangible, pero creo que es muy potente y quizás más fuerte que la legislación misma. Porque tenemos el ejemplo en Chile de la ley de patrimonio de monumentos nacionales que protege los fósiles, o también los patrimonio arqueológico. Pero eso es una ley que, si es que no hay alguien fiscalizando en el lugar o no hay medidas concretas de protección, es una ley muerta, digamos. Entonces, nosotros estamos convencidos de que es más potente este tema del empoderamiento mismo del territorio de la comunidad en todo su estamento sobre la necesidad de conservación y preservación de sus atributos naturales más potentes. Y finalmente, ya respecto al Alto Maipo, personalmente, ya esto como lo digo como una opinión mía de como Camilo Vergara, más que como representante del proyecto Geoparque, yo veo que Alto Maipo es un proyecto que no es sostenible, un proyecto que no está enmarcado en el desarrollo sostenible. Entonces, es totalmente opuesto a la visión de un geoparque. Un geoparque lo que promueve es la generación de valor en un territorio, su propia comunidad pueda desarrollarse y sostenerse ese desarrollo infinitamente. Alto Maipo es todo lo contrario, pues es como explotar el recurso natural en beneficio de una transnacional además. Entonces, como que tenemos visiones muy opuestas, pero la verdad es que no, digamos, el geoparque no va a detener a Alto Maipo o no va a prohibir actividades de ese tipo, pero sí es probable que si viene un nuevo Alto Maipo con una comunidad mucho más empoderada, más informada y con más claridad sobre lo que es su territorio, ese proceso sería muy distinto. Gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta de Josefina Keil. Pregunta si existe algún lugar del mundo donde un geoparque incluya área terrestre y área submarina. Buena pregunta. O sea, en realidad sí, la verdad es que hay muchos geoparques, de hecho existe como un subgrupo de trabajo de la Red Global de Geoparques, que son los geoparques, ¿ya? Que son geoparques que tienen islas. Y en general esos geoparques incluyen cierta zona costera que es donde pueden tener cierta morfología o ciertos patrimonios naturales que son relevantes de poner en valor. En particular, yo tuve la oportunidad de conocer uno, que es el Geoparque
de la isla de Lesbos, en Grecia, que fue uno de los primeros 4 geoparques del mundo, uno de los geoparques fundadores de la red, y, y claro, efectivamente sí, sí existen, y en realidad hay varios en el mundo. De hecho, por ejemplo, ahora se está trabajando embrionariamente aún, pero yo creo que van a avanzar muy rápido debido a la relevancia de ese territorio, en que las Islas Galápagos también ingresen a la red global de geoparques, como un ejemplo. Entonces sí, sí, en realidad sí, sí existen ejemplos y sí, sí pueden ser parte del geoparque de las áreas marinas. Otro ejemplo también es la isla de Lanzarote, el geoparque Camilo, Lanzarote de Chinijo. Sí. Camilo, tenemos hartas preguntas. Yo voy a comentar y tú me puedes corregir porque en los links que tenemos de descarga del libro, voy a resumir el comentario y pregunta de varias personas. Este se puede acceder sin necesidad de pagar y sin necesidad de sacar cuenta, entiendo, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad el link que está disponible ahí, si no me equivoco, no permite la descarga, sino que solo la visualización. Sí, Ah, la pero está ahí, visualización. sí, sí, se puede vitrinear, como se dice. Ah, ok, ya. Bueno, ahí está la respuesta para varios que están comentando. Yo voy con una otra pregunta de María Jesús Martínez, que se refiere a cómo ha sido la respuesta de la comunidad del Cajón del Maipo ante la iniciativa esta del Geoparque. María Jesús Martínez, un saludo a Jesús. Bueno, lo que yo he visto, al menos personalmente, y lo que hemos visto dentro de nuestro núcleo de trabajo de la Fundación, es una respuesta en general positiva. Yo creo que al cajonino promedio, digamos, y a la cajonina promedio, le hace mucho sentido esta idea. Yo creo que es muy virtuosa, la verdad, no tiene mayores, o sea, no tiene mayores contras, es como un proceso y una visión bastante positiva para el territorio según lo que hemos ido viendo. Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, eh, a partir de una actividad y una línea de trabajo que llevó el Geoparque con el tema de promover la asociatividad entre los guías locales de turismo, ya ahora se está conformando la Asociación de Guías Locales de Turismo del Cajón del Maipo, como enmarcada en este proceso del Geoparque. Entonces, ahí hay un universo de personas que antes trabajaban de manera disociada, de manera como compitiendo unos con otros, y generaron esta asociación y ahora están todos pensando bajo una misma visión, bajo un mismo marco colaborativo y avanzar hacia un desarrollo turístico más sustentable, más holístico en el Cajón del Maipo. De la misma forma, se ha trabajado transversalmente con todas las escuelas de San José de Maipo, con todos los colegios y todas las escuelas han participado de actividades educativas y la verdad es que los resultados han sido espléndidos, han sido espectaculares. Cuando tú a un niño de séptimo básico que en el ramo de ciencias naturales aprende sobre lo que es un volcán, o sobre lo que son las placas tectónicas, y lo lleva a los Valdés a ver estas placas oceánicas que están ahí deformadas, o ve el volcán San José, la verdad es que, o sea, los impactos son demasiado positivos e inmediatos, digamos, es como que a mí me emociona un poco pensar en eso, pero la verdad es que es como tan necesario que el cajonino y la cajonina se empodere de su territorio para que realmente podamos desarrollarnos como territorio, y yo creo que la respuesta en general ha sido muy positiva, muy positiva. El gobierno local, desde el municipio, muchas asociaciones, la Cámara de Turismo, eh, las distintas agrupaciones de artesanos, la verdad es que la respuesta en general yo siento que ha sido muy positiva. Camilo, gracias por seguir contestando preguntas. Tengo otra de Benjamín Antonio Muñoz que dice, ¿por qué eligieron la metodología de Brila como evaluación cuantitativa de los geositios? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. La verdad es que, ¿por qué se utilizó la metodología de Brila? Existen muchas metodologías, infinitas metodologías, tantas metodologías como autores, hay muchas. Pero la metodología de Brila tiene ciertas características que son interesantes. Una es que él hace como en el final de su artículo, él hace una mención a cómo que esta metodología es muy geoparques, ¿ya? Porque hay otras metodologías que no están pensadas para geoparques y él sí como que considera como que su metodología está como pensada en cierta forma
en proyectos de geoparque en cierta medida. Entonces, al menos sí era una metodología que se ajusta al objetivo que buscábamos con el trabajo. Y por otro lado, la verdad es que cuando uno hace una postulación a la UNESCO, hace una postulación de geoparque, ellos te preguntan cuáles son tus geositios, cuáles son sus relevancias, cuáles son sus valores, etcétera, pero no proponen una metodología estandarizada, entonces dejan abierto a que uno elija. Pero sin embargo, José Brila es el líder del grupo que está creando una metodología estandarizada para que los geoparques evalúen sus geositios, ¿ya? Entonces, básicamente viene por ahí, como que es la metodología más aceptada en el mundo, al menos de los geoparques, y personalmente a nosotros nos pareció que era muy ajustada y muy pertinente, y los resultados fueron bastante consistentes con lo que se esperaba en un inicio. Entonces esas son las razones básicamente, es como que es uno de los trabajos que más se ha utilizado en los últimos años respecto a la evaluación de geositios para geoparques. Gracias, Camilo, por la respuesta. Vamos a seleccionar las preguntas y vamos a grabar el chat y algunas preguntas no vamos a alcanzar a responderlas, tal vez en nuestros medios sociales, si es que Camilo tiene la disposición, puede responder algunas de las preguntas que queden sin responder. A mí me pagaron 1 hora nomás. Claro. No, tranquilo, sí. Mira, voy a leer una de... Para eso estamos. Para servirle, claro. Hay una de... mira, acaba de resultar Aristides. ¿Estás al aire? Sí. Mi amigo Aristides. Hola Camilo, felicitaciones por la presentación, muy buena. Oye Camilo, hay un tema ahí el tema de la sustentabilidad y todas esas cosas que son importantes de seguir profundizando eso, porque sí es importante tener un desarrollo sustentable, y el turismo sin lugar a dudas es un desarrollo sustentable, pero también se está yendo a los extremos porque el nido de cóndores, eso es un desastre, como se está haciendo el trabajo ahí, y no hay una sustentabilidad, está llegando demasiada cantidad de gente, lo mismo que pasó en el embalse del Yeso. Creo que el embalse del Yeso está diciendo alegría, alegría ahora con esta pandemia, porque ha podido respirar y volver a tomar ese aire que tenía, porque eso está tremendamente contaminado, tremendamente sobreexplotado. Entonces creo que nosotros como comunidad tenemos que ponernos en esas situaciones y en todos los lugares que existen en el Cajón del Maipo, y tratar de controlar la sobreexplotación de los lugares que son preciosísimos. Y entonces creo que en eso tenemos que trabajar, y creo que el geoparque es un buen paraguas, y creo que todos podemos hacer, cada uno con nuestras cosas, alguna cosa importante como la historia, hablar de la geología. Nosotros el robo, el terminar con los robos de los fósiles, terminar con tanta cosa que está haciendo no solo Alto Maipo, sino que nosotros mismos, y el turismo sobredimensionado en los distintos lugares está haciendo tanto o más daño que el Alto Maipo. Así que creo que la sustentabilidad debe empezar a ser una palabra de todos los que queremos proteger este hermoso Cajón del Maipo. Así que exacto. Esa es mi opinión. Sí, muy bien. Muchas gracias, Aristides, por tu acotación. Yo ahí, bueno, les cuento que Aristides es una de las personas con las que venimos trabajando hace bastante tiempo, como que en su proyecto del turismo minero, él es uno de los impulsores de esa idea. Nació un poco paralelo al geoparque, venimos trabajando en la misma tiempo. Y yo creo que el diagnóstico lo compartimos, sobre todo, o sea, los cajoninos al menos tenemos bien claro ese diagnóstico. El turismo que venía masivo, predador. De por sí, la palabra turismo puede significar muchas cosas.
Existen muchos destinos turísticos en el mundo que han sido, o sea, es que ya los locales ya no quieren más turismo y que detestan a los turistas y eso genera ciertos conflictos. Entonces, se me había ido la señal. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se fue, pero volvió a Bueno, aparecer. pero sí, básicamente el turismo que promueve los geoparques, como dices tú, Aristide, es un turismo sustentable o sostenible, da lo mismo el concepto, que está basado en la puesta en valor del patrimonio local, histórico, cultural, natural, geológico, todos los tipos de patrimonio, ojalá que se pongan en valor y se preserven. Y, y sí, como dices tú, el turismo desregulado puede ser una actividad tan depredadora como la industria minera, como la industria hidroeléctrica, si es que no se gestiona bien. Entonces, por eso es muy importante que todos los actores relevantes del turismo, en este caso, se sienten en una mesa, se pongan de acuerdo y todos vayamos construyendo una visión conjunta, una visión co-construida entre el municipio, los guías locales, la Cámara de Turismo, el Cernatur, qué sé yo, todos los actores relevantes de esa área. Eso es una de las áreas de trabajo muy importantes del Geoparque que yo no hice mayor énfasis, pero sí, muchas gracias Aristides por la acotación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Le vamos a dar las gracias a Camilo por la excelente charla y, bueno, en general por todo el esfuerzo que está haciendo junto a toda la gente que lo ayuda para poder sacar adelante este proyecto. Y como les contábamos, hay varias preguntas que no se alcanzaron a responder, pero vamos a recuperar el chat y va a quedar el video tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y estén atentos, como les contábamos al inicio, la próxima semana estaremos hablando de problemas ambientales en varias cuencas fluviales de Chile, desde una mirada de la geoquímica, por el doctor Juan Pablo Lacassie Serna-Gemín. Y los invitamos a estar atentos a nuestro programa Rocadictos, que hoy día estará hablando de la sequía en el Valle de Aconcagua desde una perspectiva de largo plazo y de corto plazo. Esto es en la Radio Universidad de Chile, 102.5 y la señal online. Entonces, le damos las gracias a Camilo nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quedo disponible para cuando quieran hablar de nuevo de geoparques. Aquí quedamos. Y también quedamos disponibles para responder las preguntas. Y muchas gracias a todos los participantes y a ti personalmente, Rodrigo, por hacer este esfuerzo de divulgar lo que se hace en la geología en Chile a través del departamento. Ya. Un gusto, para eso estamos. Así que ahí hay varios links en el chat que ustedes pueden usar para descargar, ir a ver el libro y descargar otros materiales, visitar nuestro Facebook y nuestras redes sociales donde también van a estar disponibles. Así que saludo a todos, cuídense y nos escuchamos en la tarde y nos vemos la próxima semana.